Pues esta idea surgió porque no encontrábamos tortillas frescas en Hong Kong y pues siendo mexicanos y norteños nos juntamos un día a analizar el proyecto, a ver el potencial y pues nos aventamos al ruedo y pues ahorita pues ahí vamos produciendo tortillas calientitas para todos los consumidores locales y restaurantes. Soy Arturo Salazar, soy de Monterrey y pues llevo 11 años en Hong Kong y el año pasado Alex y yo empezamos con este proyecto de Normex y pues la idea es empezar con una tortilla, una tortillería en Hong Kong, hacer las tortillas frescas aquí y que le llegue lo más fresca al consumidor. Yo me llamo Alejandro Lozano, soy de Monclova, Coahuila y llevo un poquito más de 2 años aquí en Hong Kong. Importamos todo desde México, pues la máquina tortilladora, la revolvedora, la harina de maíz nixtamalizado también la tenemos de allá, es maíz blanco y maíz azul a estos momentos, y además también estamos importando más productos mexicanos. La idea también era apoyar un poco pues con productores regionales y no tanto así más empresas muy grandes, pero pues estamos ahí buscando productos en el norte de México, en Oaxaca. Entonces Alejandro les puede comentar un poco más sobre los productos que también importamos. Sí, es muy cierto eso que dice Arturo, procuramos enfocarnos en proveedores pequeños, regionales. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, traemos orégano de México y el orégano nos lo mandan de un ejido en Castaños, Coahuila, que es un ejido muy chiquitito ahí de gente agricultora que se dedica a hacer orégano. Entonces tenemos un socio allá que va al ejido, lo trae y nos lo manda, y entonces hasta acá, hasta Hong Kong, está llegando el orégano de estas personas del ejido de Castaños, Coahuila. En Oaxaca igual, los chapulines, tenemos mole, tenemos miel de agave, todo eso viene de productores pequeños que están buscando desarrollar un poco los productos de manera internacional o sacarlos de México. Mira, lo importante de la tortilla, pues número uno es la masa, ¿no? Bueno, la harina. Y después el punto clave es la receta de la masa. Y la masa, para que sea una buena masa, una buena mezcla, el secreto está en que no se te quede pegada a la mano. Pero saben jugar sobre todo por arriba. Viene el ayun, centro al corazón, el despecho otra vez de Conti. Y después correcto de Conti, otro para acá. Ya está reposando, se deja reposar 5 minutos y ya que la presionas, apachurras la masa, ves que no se queda nada pegado en la mano. Después prendemos prendemos la máquina. Hay que prenderla para que los comales estén bien calientes, como con 5 minutos de anticipación, para que ya cuando se va a colocar la masa sobre el cortador, los comales estén bien calientes y la tortilla pueda salir ya lista y no se vaya a pegar o no vaya a salir cruda. Entonces básicamente es el proceso. Vamos pasando la masa al cortador. La máquina pues ya está funcionando y pues así tienes aquí a la persona recolectando las tortillas y luego pues otra persona ya para enfriar y luego después eventualmente empaquetar. Y ya al terminar igual hay que limpiar muy bien los fierros porque luego si se queda harina pegada o así, puede hacer que el alambre o algún otro pues se endurece y pues luego truene o tengamos que sí, buscar refacciones. A los mexicanos en Hong Kong, para hacer una buena tortilla, pues les recomendamos que se fijen mucho en la... Sí, hacerla con amor, que se fijen mucho en la mezcla, ¿no? En la cantidad de agua que le ponen a su mezcla y que usen la prueba de la mano, que no se quede pegada para que la tortilla salga muy bien. Y pues si no quieren hacer todo ese proceso, pues ya tienen la opción de comprarnos a nosotros fresquecitas, calientitas. Bueno, y pues para que nos sigan en Instagram, nuestra cuenta es @normexhk, Normex con X al final, HK. Que un dato curioso que les quiero platicar también del nombre de Normex
nos llamamos Normex porque somos norteños mexicanos, entonces lo hicimos como Normex. Entonces síganos en nuestras cuentas de Instagram, tenemos también Facebook, pero la verdad es que Igual, Normex HK. Normex HK, pero le echamos más ganitas ahí a la parte del Instagram, estamos un poquito más en contacto ahí con ustedes en Instagram.